Hola, superamigos. Aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Hola amigos, hoy vamos a explorar una historia fantástica donde nuestros héroes favoritos se enfrentan a desafíos inesperados, descubren nuevas lecciones e incluso aprenden inglés. En la aventura de esta noche, Batman, Spider-Man e Iron Man se verán envueltos en una situación complicada que requiere trabajo en equipo, ingenio y un poco de inglés. Así que, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en esta emocionante historia donde cada palabra aprendida será la clave para descubrir nuevas sorpresas. ¿Listos? Comencemos. La Torre de los Vengadores brillaba suavemente bajo un cielo, cubierto de estrellas. En el gran salón de la biblioteca, Tony Stark hojeaba un estante repleto de tomos antiguos. Con voz acogedora lo llamó. «Pedro, ven aquí y ayúdame a elegir un libro para esta velada». Spider-Man bajó de un puente interior con un salto ágil, acomodándose junto a Tony. Miró los lomos polvorientos y preguntó con curiosidad. «Claro, señor Stark. ¿Cómo se dice el libro en inglés?» Tony sonrió y contestó. «Libro en inglés se dice book». «Perfecto. Entonces elijo este book», dijo Peter, señalando uno grande y forrado en cuero. Mientras tanto, Steve Rogers entró con una bandeja que llevaba 2 tazas humeantes. Las colocó sobre la mesa de madera y comentó. «Pensé que les gustaría un chocolate caliente antes de comenzar». Peter levantó la taza y preguntó. «¿Y cómo se dice chocolate caliente en inglés?» Steve respondió con calma. «Chocolate caliente en inglés es hot chocolate». «Gracias», dijo Peter saboreando un sorbo de hot chocolate. Tony encendió una lámpara de pie y su luz dorada iluminó las páginas abiertas. El rumor de la ciudad se había silenciado, como si la noche misma quisiera escuchar la historia. «Es una noche magnífica», murmuró Steve. «¿Cómo se dice noche en inglés?» Tony alzó la vista y contestó. «Noche. En inglés se dice night». El primer relato hablaba de un guardián que custodiaba un artefacto valioso en los cientos alto de una torre muy parecida a la suya. Entonces, Peter señaló el ventanal y preguntó, «¿Y la luna? ¿Cómo se dice en inglés?» Steve lo pensó un segundo y respondió, «Luna en inglés es moon». La palabra flotó en el aire, como la suave luz que colaba por el cristal. Tony comenzó a leer en voz alta. En lo alto de la torre, el guardián alargó la mano para tocar un dispositivo que brillaba con runas antiguas. Peter interrumpió emocionado. «Disculpa, señor Stark. ¿Cómo se dice dispositivo en inglés?» Steve tomó la palabra. «Dispositivo en inglés es device». Mientras Tony continuaba, una sombra se deslizó silenciosa por la puerta. Natasha Romanoff entró sin hacer ruido y susurró. «¿Puedo unirme a la lectura?» Tony sonrió y dijo. «Claro, pero antes debo saber, ¿cómo se dice sombra en inglés?» Natasha, observando la penumbra que bailaba en las paredes, respondió. «Sombra. En inglés es shadow».
El grupo se acomodó mientras la historia los llevaba por pasillos secretos y cámaras olvidadas. Steve añadió: imagínense un largo pasillo lleno de estatuas parlantes. Peter preguntó con interés: ¿pasillo en inglés? Pasillo en inglés se dice corredor, contestó Natasha, contribuyendo al repaso. En ese instante, un suave susurro de brisa agitó las cortinas. Peter, con el rostro iluminado por la lámpara, preguntó: ¿y brisa? ¿Cómo se dice en inglés? Tony respondió: brisa. En inglés es breeze. Con cada palabra aprendida, la historia cobraba más vida y el salón se volvía un refugio de calma y conocimiento. Tony cerró el gran book tras narrar la primera parte del relato. El guardián había protegido el artefacto durante siglos, siempre atento a la llegada de quienes respetaran el valor de la verdad. Y así termina nuestro primer chapter, dijo Tony, usando el término en inglés para capítulo. Peter bostezó suavemente. Creo que ya estoy listo para soñar con guardianes y artefactos mágicos. Steve recogió las tazas, mientras Natasha desenredaba una manta para cubrir a Peter. Que estas nuevas palabras iluminen sus sueños, susurró. Tony. La lámpara se atenuó, las páginas guardadas y la torre quedó en silencio. Solo el eco de Book, Hot Chocolate, Night, Moon, Device, Shadow, Corredor, Breeze, Chapter flotaba en la penumbra, preparando el terreno para la próxima aventura. La brisa nocturna recorría el jardín secreto en la azotea de la Torre de los Vengadores, donde las hojas de los arbustos apenas susurraban bajo la luz plateada de la luna. Tony Stark, con su abrigo ligero, ajustaba los parámetros de un pequeño dron de mantenimiento cuando llegó Natasha. Tony, recibí un mensaje en la consola de seguridad, dijo ella en voz baja. Parecía un aviso de alarma que se activó por unos segundos en el ala sur. Tony miró la pantalla de su dispositivo y frunció el ceño. Mensaje en inglés es message y alarma es alarm. Gracias, Nat. Vamos a revisar esa alarm de inmediato. Bajaron por el pasillo iluminado hasta el laboratorio principal. El suelo relucía a cada paso y en las paredes colgaban pantallas que reflejaban diagramas de energía. Peter Parker ya estaba allí, estudiando un esquema en una de las pantallas táctiles. «Hola, chicos», saludó con entusiasmo. Estaba leyendo los datos del último experimento con nanotecnología. Vi que había una inconsistencia en el sistema de refrigeración. Tony asintió y preguntó: ¿cómo se dice pantalla en inglés? Peter sonrió. Pantalla en inglés es screen y sistema es system. Mientras Natasha y Peter analizaban las lecturas en las screens, Tony y Nat se dirigieron a la zona de diagnósticos. Allí, junto a una consola de metal, pulido, apareció Clint Barton con su habitual sonrisa pícara. «Escuché algo sobre un alarm», dijo guiñando un ojo. «Yo puedo supervisar el dispositivo de monitoreo si quieren». Natasha alzó una ceja. Monitoreo en inglés se dice monitoring. Adelante, Clint. Veamos qué nos dice el monitor. En la pantalla de monitoring, las líneas de código y los gráficos de flujo se movían con lentitud. De pronto, un pulso se desvió, indicando un fallo momentáneo en una de las puertas de acceso. Peter, intrigado, se acercó y señaló un fragmento de texto sobre el gráfico. ¿Y puerta en inglés?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Clint lo repitió con soltura. Puerta, en inglés es door. Ese door ha abierto el evento de alarm que vimos en el Garden. Tony conectó su consola portátil al sistema principal y tras unos instantes emergió un mapa interactivo de la torre. Una zona del nivel 2 mostraba un punto intermitente.
Esa área es el laboratorio de prototipos, explicó. Debemos inspeccionar el laboratorio y revisar si alguien manipuló el equipo. Peter reflexionó y preguntó: Laboratorio en inglés se dice laboratory. Suena un poco largo, ¿no? Tony sonrió. Es cierto, pero es un Word que vale la pena recordar. Con paso silencioso, el grupo recorrió el corredor hasta llegar a una puerta de acero con una inscripción: Laboratory. Authorized Personnel Only. Nat desactivó el mecanismo de cierre y un suave clic anunció la apertura. Dentro, el ambiente era fresco y olía a aceite y metal. Bancos de trabajo alineados presentaban herramientas, destornilladores calibrados y un brillante teclado que no estaba conectado a ninguna máquina visible. Este keyboard parece fuera de lugar, comentó Clint acercándose con cautela. Teclado en inglés es keyboard, confirmó Peter. A veces los detalles más simples delatan el truco. Tony se acercó al keyboard y notó que, al presionar ciertas teclas, la iluminación de la sala variaba. Observó un patrón. Cada secuencia de colores coincidía con las ventanas de programación en su consola. Necesitamos cruzar estos datos con los registros originales, dijo Tony. Pero antes, ¿cómo se dice ventana en inglés? Natasha contestó: Ventana, se dice window. Con esa clave, Tony tecleó una secuencia que activó una proyección holográfica sobre la mesa central. Delante de ellos apareció el plano completo de la torre, revelando un pasadizo casi invisible que conectaba el laboratorio con la biblioteca de la azotea. Ese pasadizo debe haber sido usado para acceder sin alertar, observó Tony. Nos llevó desde el Garden hasta aquí. Cada paso quedó marcado en el system. Peter metió la mano en un bolsillo y sacó su blog. Paso en inglés es step. Un pequeño step que evita grandes sorpresas. Decididos a investigar, siguieron el corredor que la proyección señalaba como entrada al pasadizo. En la pared, una losa giratoria indicaba el acceso oculto. Batman, que se unía al grupo en 1900, ese momento pulsó un panel camuflado. Un pasadizo como este sirve para moverse en silencio, murmuró. Peter preguntó: ¿Pasadizo en inglés? Batman respondió en voz baja: Pasadizo es passage. El passage los condujo a una sección olvidada de la biblioteca. Allí, en medio de estanterías repletas de tomos polvorientos, descubrieron huellas recientes sobre el suelo de madera. Tony encendió una linterna portátil que proyectó un halo cálido. «Alguien ha estado aquí durante la madrugada», dijo. Natasha recogió un puñado de polvo y lo dejó caer en la palma de la mano. Polvo, en inglés, es dust. Hasta el dust cuenta la historia. Aquellas huellas los llevaron a un estante donde faltaba un libro. El volumen de crónicas antiguas que Tony había leído días antes. Al lado, una nota escrita a mano comenzaba con una palabra en clave. Crónicas. En inglés se dice Chronicles, y antiguas es Ancient, dijo Peter mientras leía la nota. Parece un mensaje en clave que habla de Ancient Chronicles. El equipo permaneció en silencio, comprendiendo que el saboteador buscaba fragmentos de conocimiento ocultos en los libros para manipular el energy flow de la torre. Decidieron que, antes de seguir esa pista, era esencial reforzar las defensas y alertar al resto de los héroes. Cada término aprendido se había convertido en una herramienta poderosa para descifrar secretos y cerrar brechas. Con el tomo recuperado y el descubrimiento de aquel passage que conectaba varias áreas, el grupo emergió de la biblioteca preparándose para reforjar alianzas y proteger cada rincón de la torre. Mientras avanzaban, la luna se despedía tras nubes ligeras, y el eco de palabras como message, alarm, garden, screen,
System, Laboratory, Keyboard, Window, Step, Passage, Dust, Chronicles. Ancient resonaba en sus mentes, recordándoles que el aprendizaje y la vigilancia nunca descansan. La sala de control estaba sumida en semioscuridad, iluminada apenas por los monitores que parpadeaban con fragmentos de datos antiguos. Tony colocó el tomo de las crónicas sobre la mesa central y señaló una línea escrita en tinta desvaída. «Aquí hay una pista sobre la ubicación de un artefacto muy poderoso», dijo Tony. «Pista, en inglés es clue». Natasha deslizó suavemente el dedo por el pergamino hasta llegar a un dibujo que representaba una cámara blindada. «Ese dibujo describe una bóveda oculta bajo los cimientos de la torre», explicó. «Bóveda. Se traduce como vault. Y aquí, al lado del dibujo, aparece un sello con este símbolo circular», añadió Batman, acercándose para observar mejor. «Sello, en inglés, se dice seal», con la secuencia de símbolos y coordenadas anotadas. El equipo emprendió el descenso hacia los cimientos. El pasillo resonaba con sus pasos, y en cada curva se intuían vestigios de tuberías antiguas. Al llegar a una puerta reforzada, Tony activó su consola portátil y mostró en la pantalla un esquema del mecanismo. «Necesitamos interactuar con este mecanismo para liberar la puerta», comentó. Mecanismo, en inglés, es mechanism.los. Paneles metálicos se desplazaron con un suave chirrido, y tras introducir la combinación correcta de símbolos, la puerta cedió dejando ver una cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un orbe que emitía un resplandor tenue y misterioso. «Observen ese orbe», susurró Peter, fascinado. Orbe, en inglés, se dice orb. La luz del orb proyectaba sombras danzantes en 1900 las paredes, como si las historias guardadas en las crónicas quisieran tomar forma. Steve se acercó con respeto. «Este objeto irradia una radiancia que no había visto antes», dijo. Radiancia se traduce como radiance. Con delicadeza, Natasha extrajo un estilete especial para suspender el orb sobre un anillo metálico. Al quedar en posición, el pedestal vibró ligeramente y desplegó un mapa holográfico flotante. «El orb activa una proyección que nos muestra la siguiente etapa de la misión», explicó Tony. Etapa en inglés es stage. Mientras Penoche, el holograma revelaba los pasadizos secretos hacia los niveles superiores, el equipo captó en sus mentes cada palabra aprendida. Clue, vault, seal, mechanism, orb, radiance, stage. Con el orb asegurado y las coordenadas claras, se prepararon para ascender y proteger aquel conocimiento, sabiendo que cada paso, o step como dirían en inglés, los acercaba a desentrañar el corazón del misterio. Con el orb asegurado y las coordenadas claras, el equipo se preparó para ascender a los niveles superiores de la torre. Con la proyección holográfica aún parpadeando sobre la mesa de piedra, Tony organizó la ruta. Los datos indicaban que, detrás de un conjunto de escaleras ocultas, existía un antiguo elevador que conectaba los cimientos con una sala central olvidada. Sin perder tiempo, comenzaron a moverse en formación por el pasadizo que conducía a este medio de ascenso. Mientras caminaban por un estrecho corredor revestido de piedra antigua, la tenue luz de las linternas resaltaba los grabados de épocas pasadas. Natasha, atenta a cada detalle, comentó con voz suave. «Cada paso que damos es fundamental. ¿Sabes cómo se dice paso en inglés?» Peter, recordando lo aprendido, respondió sin vacilar. «Paso se dice step». El murmullo de sus voces y el eco de sus pasos creaban una atmósfera cargada de misterio. Finalmente,
Llegaron a una antigua escalera de caracol oculta tras unos paneles de metal. Tony se detuvo un instante, observando las desgastadas huellas en los escalones, y luego preguntó: ¿Cómo se dice escalera en inglés? Peter, mirando con atención, replicó: escalera, se dice staircase. Ascendieron lentamente, cada escalón resonando con la historia de la torre, hasta que encontraron una puerta de hierro forjado que parecía marcar el inicio del elevador oculto. Batman, que hasta ese momento había observado en silencio, se adelantó y retiró la pesada placa metálica de la pared. Con un clic, el mecanismo se activó y una leve vibración recorrió el pasillo. Tony tomó su dispositivo portátil y empezó a sincronizar el sistema del elevador. Elevador en inglés es elevator, comentó mientras ajustaba los controles. Este elevador nos llevará al nivel donde se concentra la información oculta. El antiguo elevador, adornado con relieves que narraban batallas y pactos olvidados, se iluminó y comenzó su ascenso de manera pausada. Dentro, el ambiente era fresco, y el sonido de las máquinas se mezclaba con un leve zumbido que parecía provenir de otro tiempo. Mientras subían, Clint sacó una pequeña libreta y, revisando las notas, preguntó en voz baja: ¿Cómo se dice subir en inglés? Natasha. Con tono sereno, respondió: subir se dice ascend o climb. Ambas funcionan según el contexto. Clint asintió y escribió la palabra en su libreta. Al llegar, la puerta del elevador se abrió para revelar una sala amplia y circular, repleta de antiguos equipos y maquinaria que parecían combinar la tecnología más avanzada con vestigios de eras pasadas. Las paredes estaban adornadas con paneles luminosos que mostraban datos en inglés y símbolos crípticos. Peter se acercó a uno de los monitores y señaló un mensaje emergente. Miren, aquí aparece un mensaje importante. ¿Y mensaje en inglés? Mensaje se dice message, contestó Tony, mientras analizaba la proyección. La sala tenía el ambiente de una cámara de control secreta. En el centro, sobre una consola semicircular, descansaba un extraño artefacto conectado a múltiples cables. La proyección holográfica indicaba que ese dispositivo era la clave para sincronizar los distintos sistemas de seguridad de la torre. Natasha se inclinó para examinarlo y comentó: este dispositivo parece estar en modo de espera. Dime, ¿cómo se dice dispositivo en inglés? Peter replicó enseguida: dispositivo se dice device. Mientras tanto, Batman descubría unos compartimentos ocultos en una pared lateral, protegidos por un sistema de cierre antiquísimo. Con dedos firmes, manipuló el panel y reveló un archivo, en papel. Al verlo, Steve Rogers intervino. Ese archivo contiene antiguos registros que podrían explicar el origen de esta manipulación. ¿Cómo se dice archivo en inglés? Archivo se dice file, respondió con naturaleza Peter. El ambiente en la sala se volvió aún más denso con la revelación de pistas que se entrelazaban para formar un complejo rompecabezas. Tony reunió a los demás en torno a la consola y, con la mirada fija en el artefacto, explicó que esa máquina parecía ser una unidad central para el control de energía y datos. Mientras hablaba, el holograma proyectado comenzó a mostrar rutas y conexiones entre diversas zonas de la torre. Este es el nodo central. ¿Sabéis cómo se dice nodo en inglés? Preguntó Tony. Nodo se dice node, dijo Batman, afirmando con la cabeza. Con el mapa holográfico desplegado ante ellos, se pudieron apreciar varias rutas marcadas con líneas luminosas. Cada ruta correspondía a un sistema de seguridad tramitado y a un archivo de datos cifrados que el saboteador había dejado intencionalmente. La pantalla mostraba, además, la palabra stage, indicando que habían superado la primera etapa del misterio
y que aún quedaba mucho por descubrir. Peter, fascinado por la claridad del mensaje, preguntó: ¿Cómo se dice etapa en inglés? Etapa se dice stage, replicó Tony. El equipo, ahora unido por la claridad de la información y el espíritu de colaboración, decidió dividirse para investigar las distintas rutas que el holograma sugería. Natasha y Batman se dirigieron hacia una sección lateral para revisar los registros históricos de la torre, mientras que Tony, Peter y Clint se concentraron en estudiar el comportamiento del artefacto central. Cada uno de estos pequeños grupos avanzaba con la seguridad de que las palabras aprendidas, tales como message, device, file, node y stage, eran herramientas esenciales para descifrar cada misterio que encontraban. En un rincón oscuro del pasillo principal, mientras Natasha revisaba unos documentos antiguos sobre una mesa redonda de madera, notó unas marcas extrañas que parecían un código. Con voz intrigada, dijo en voz baja: «Estas marcas pueden ser la firma del saboteador». «¿Cómo se dice código en inglés?» «Código se dice code», respondió Batman, mientras analizaba los dibujos con detenimiento. Cada grupo se adentraba más en el entramado de secretos de la torre. En la sección que dirigían Tony y su equipo, un nuevo panel se activó repentinamente en el dispositivo central. La pantalla mostró una secuencia de números y palabras revelando la posición de un antiguo vault o bóveda que albergaba información crítica. Peter, observando la proyección, murmuró: «Vault. ¿Cómo se dice bóveda en inglés?» «Bóveda se dice vault», contestó Tony, con la mirada centrada en el enigmático mapa. Mientras tanto, en la otra parte de la sala, Natasha y Batman descubrieron que los registros antiguos narraban la existencia de un antiguo seal, o sello, que garantizaba la autenticidad de cada documento. Revisaron cuidadosamente cada página, sabiendo que cada palabra, cada registro, era parte integral del rompecabezas. La atmósfera se volvió aún más urgente, pero a la vez impregnada de una sutil paz, casi como la calma antes de una nueva revelación. El zumbido constante de la maquinaria, la proyección intermitente de datos y el eco de las voces colaborativas hacían que cada instante en ese recinto fuera una lección en sí mismo, un encuentro entre el conocimiento del ayer y la tecnología del presente. Con cada término aprendido, el equipo se volvía más fuerte, más consciente de que, en la unión de sus saberes, residía la clave para restaurar la integridad de la torre y preservar la historia escondida en sus muros. Mientras las horas avanzaban, el grupo se reunió para compartir lo hallado. El artefacto, el archivo, el holograma y los registros formaban un mosaico que prometía desvelar la verdadera identidad del saboteador y explicar cómo había logrado manipular uno de los sistemas más críticos de la torre. Con determinación, Tony levantó la vista hacia sus compañeros y dijo, con voz serena pero firme: «Cada palabra que aprendemos, cada clue, cada device, cada file, nos acerca a la verdad. Sigamos adelante, unidos en este stage final de la investigación». Y así, con el conocimiento resonando en sus corazones y las luces del antiguo Vault aún parpadeando en la penumbra, avanzaron hacia el próximo nivel, dispuestos a enfrentar nuevos retos y a descubrir, paso a paso, el misterio que había unido el pasado y el presente en la majestuosa torre. Los héroes salieron del centro de control y se dirigieron a un largo pasillo de mármol que se extendía hacia lo desconocido. A cada paso, las sombras danzaban sobre las paredes ricamente ornamentadas, revelando inscripciones en un idioma olvidado y grabados que contaban historias de tiempos pasados. La atmósfera estaba impregnada de un aire místico y cada rincón parecía custodiar secretos esperando ser descubiertos. Mientras caminaban, Tony observaba detenidamente los relieves de la pared. Con voz baja,
dijo. Cada detalle aquí nos habla del pasado. ¿Sabéis cómo se dice detalle en inglés? Peter asintió y continuó. Detalle en inglés es detail. Más adelante, el equipo llegó a un estrecho puente que cruzaba un pequeño foso interior de la torre. La estructura, hecha de piedra y hierro envejecido, se curvaba elegantemente, suspendiendo a los héroes en un instante de tensión y belleza. Natasha se detuvo para admirar el puente y preguntó, ¿y puente en inglés? Puente se dice bridge, respondió Batman, con la voz tranquila y segura. El camino los llevó luego a una sala amplia y silenciosa, en la que colgaban vitrales de colores que filtraban la luz de forma mágica. La luz se descomponía en destellos que se reflejaban en el suelo pulido, formando patrones casi hipnóticos. Steve, mirando el luminoso espectáculo, comentó: La luz de estos vitrales crea una atmósfera única. ¿Cómo decimos luz en inglés? Se dice light, replicó Clint mientras ajustaba su equipo. En el centro de la sala, sobre una mesa de mármol, descansaba un objeto rectangular con adornos de metal y relieves intrincados. Peter se inclinó para examinarlo y dijo: Pareciera que este objeto es una antigua caja que guardaba secretos. ¿Sabéis decir caja en inglés? Natasha, siempre atenta, contestó: Caja en inglés es box, con la caja en mente. Tony explicó que había notado algunas irregularidades en los registros históricos de la torre, indicios de un plan que combinaba lo antiguo con lo moderno. Mientras hablaba, la proyección de datos en una pantalla oculta revelaba rutas y símbolos que apuntaban a una cámara secreta. Esta proyección nos ofrece una pista crucial, dijo Tony. Y pista, en inglés, es clue. El grupo se movió, con cautela, por un corredor lateral, donde el aire parecía más frío, y cada sonido se intensificaba. Las lejanas vibraciones provenían de un viejo mecanismo mecánico oculto tras unos paneles de madera. Batman se adelantó y retiró uno de 1911 los paneles, revelando un antiguo mecanismo que continuaba funcionando a duras penas. Mecanismo se dice mechanism, comentó en voz baja, mientras sus dedos recorrían los engranajes oxidados. Mientras avanzaban, llegaron a una época de transición en el edificio. Un pasaje oculto detrás de una estantería antigua, tan solo visible si se conocían los secretos de la torre. Allí, el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del pasado y el zumbido lejano de la tecnología residual. Este pasadizo es la clave para conectar los niveles más profundos, dijo Natasha con solemnidad. Peter preguntó con curiosidad: ¿Pasadizo? ¿Se dice en inglés? Sí. Pasadizo en inglés se dice passage, respondió Batman, con convicción. Entraron al pasadizo, un corredor estrecho en el que las paredes parecían susurrar relatos olvidados. Allí, en la penumbra, el equipo encontró restos de polvo acumulado en el suelo, cada mota atesorando el eco del tiempo. El polvo aquí cuenta historias, comentó Steve. Y polvo, en inglés, se dice dust. Mientras caminaban, el sonido de sus pasos resonaba junto al murmullo tenue de viejas instalaciones. Llegaron a una bifurcación en el pasadizo, donde el mapa holográfico proyectado en sus dispositivos marcaba dos rutas. Tony sostuvo el dispositivo con firmeza y explicó: Una ruta podría llevarnos a una antigua bóveda, la otra a un área de archivos que contiene registros que aún no han sido descifrados. Bóveda en inglés es vault, añadió Peter, mientras su mirada se perdía en la proyección. El equipo decidió seguir la ruta hacia la bóveda, convencido de que ahí se encontraba la clave de la manipulación del sistema. Con cada paso, el ambiente se volvía más tenso, pero también más revelador.
A lo largo del camino, Batman notó en la pared un sello desgastado, cuyo símbolo parecía haber sido fijado siglos atrás. Este sello era utilizado para autenticar documentos importantes, explicó. Y sello se traduce en inglés como seal. La travesía continuaba, llevándolos hacia una gran puerta de hierro que marcaba la entrada a la bóveda. Con delicadeza, Tony revisó el panel de seguridad montado junto a la puerta, el cual requería una serie de comandos precisos para desbloquearse. Necesitamos activar este sistema de seguridad, recordó Tony. Sistema, ya saben. En inglés se dice system.com, una combinación de movimientos y comandos. La puerta se deslizó, revelando una sala subterránea custodiada por una iluminación tenue y cálida. En el centro, reposaba un pedestal de piedra, y sobre él reposaba un antiguo orbe que emitía un resplandor misterioso. La vibración de su luz parecía llamar la atención de cada uno de los presentes. «Miren ese orbe. Es el objeto del que hablaban los registros», dijo Peter, intrigado. Natasha añadió, «Orbe, en inglés se dice orb». El orbe parecía encerrar en sí un flujo de energía que se movía de manera hipnótica, como si contuviera secretos del universo. Tony se acercó, y con la voz llena de asombro, mencionó, «Además, este emite una radiancia especial, que ilumina incluso la oscuridad absoluta». ¿Sabéis cómo se dice radiancia en inglés? Radiancia se dice radiance, respondió Clint, mientras todos observaban el suave brillo que emergía del objeto. La atmósfera en la bóveda se impregnaba de una calma casi sagrada. En ese espacio, cada palabra que habían aprendido resonaba como parte de un gran vocabulario que unía el pasado, el presente y el futuro. Con el orbe en su lugar, la proyección holográfica volvió a activarse, revelando el siguiente destino. Un nodo secreto del sistema, cuya ubicación estaba marcada con la palabra stage en la proyección. Stage en inglés es stage, y representa la siguiente fase en este viaje de descubrimiento, comentó Tony, mientras comparaba la proyección con el mapa del edificio. El equipo, fortalecido por el conocimiento acumulado y la certeza de que cada palabra aprendida era una herramienta para desvelar el misterio, se dispuso a abandonar la bóveda para continuar su misión. Abandonaron el recinto con una conexión renovada, recordando que cada detalle, puente, luz, caja, pista, mecanismo, pasadizo, polvo, bóveda, sello, sistema, orbe, radiancia, stage, y cada palabra servía para afianzar su camino. Con el eco de sus voces y la sabiduría compartida, los héroes regresaron al pasillo principal, conscientes de que el verdadero poder del conocimiento radica en la unión y en la continua búsqueda de la verdad que se esconde en cada rincón de la torre. Con el orbe cuidadosamente protegido y el mapa holográfico aún vibrando en sus dispositivos, el equipo regresó al pasillo principal, donde las luces intermitentes proyectaban reflejos sobre las columnas de mármol y las paredes talladas. Los pasos resonaban con eco sutil y cada nuevo sonido parecía contar una historia olvidada. Mientras avanzaban, Tony tomó la palabra con voz serena. Hemos recopilado muchas pistas, pero todavía queda descifrar el mensaje final. ¿Recuerdan cómo se dice mensaje en inglés? Peter, con una sonrisa, respondió de inmediato. Message. La calma del ambiente se mezclaba con la expectación. El grupo se detuvo frente a una gran escultura situada en un rincón del pasillo. La figura, tallada en piedra pulida, evocaba a uno de los antiguos guardianes de la torre. Peter se inclinó para observarla detenidamente y luego preguntó, ¿cómo se dice escultura en inglés? Batman, analizando cada detalle, contestó, Sculpture.
Con la escultura como testigo silencioso, el equipo retomó su marcha. A medida que se adentraban en una zona más abierta, notaron que el suelo parecía vibrar suavemente. Steve se detuvo un instante, colocando una mano sobre la superficie. Este suelo tiene un latido peculiar, como si la torre misma estuviera viva. Y latido en inglés se dice... Peter respondió sin dudar. Beat. La metáfora se quedó en el aire mientras continuaban por un corredor que desembocaba en un amplio patio interior. Frente a ellos se extendía un jardín secreto, oculto tras una arcada de mármol, donde la vegetación parecía haber sido preservada del paso del tiempo. Natasha, maravillada por la serenidad del lugar, susurró: «Este jardín es un oasis en medio del misterio. ¿Sabéis cómo se dice jardín en inglés?» Clint, mirando a su alrededor, replicó: «Garden». La atmósfera se volvió casi mágica, con el sonido relajante del agua. En el centro del jardín, una antigua fuente de piedra se alzaba, sus chorros de agua capturando la luz y esparciendo destellos por las hojas y las paredes cercanas. Tony se acercó a la fuente y, contemplando su forma casi perfecta, comentó: «Esta fuente es el corazón del jardín». Y en inglés, ¿cómo se dice fuente? Spider-Man, entusiasmado, intervino: «Fountain». Mientras se tomaban un breve respiro en el jardín, la paz del entorno se vio interrumpida por una suave vibración proveniente de un pequeño estanque en un extremo. Peter se agachó para examinar la superficie del agua, donde se reflejaban las estrellas y la luz del orbe. Con voz curiosa, preguntó: «¿Cómo decimos estanque en inglés?» «Pond», contestó Natasha, mientras el agua se movía lentamente. No muy lejos, en una zona lateral del jardín, un sendero de grava se abría camino entre arbustos y flores exóticas. A cada paso, la grava crujía de manera rítmica. Steve, mirando los rastros en el camino, dijo: «Cada paso que damos cuenta una historia. Paso en inglés es step». El eco de la palabra se mezcló con el suave murmullo de la vegetación. A medida que la noche avanzaba, el equipo reunió sus pensamientos y se sentó en un banco de piedra, enmarcado por el resplandor de la fuente y el murmullo lejano del estanque. Tony desplegó nuevamente el mapa holográfico, que ahora mostraba una serie de rutas interconectadas. Algunas conducían hacia nuevos nodos de información, otras hacia cámaras de archivos olvidados. Con voz llena de determinación explicó: «Nuestro destino es el nodo central, donde se concentra toda la energía de la torre. Esa conexión será la clave para desvelar el misterio final. Recuerden, nodo, en inglés se dice node». Mientras analizaban el diagrama, Batman apuntó a un tramo del mapa que mostraba una sección con alta intensidad de datos. «Aquí se encuentra la estación de energía que ha estado fluctuando», comentó. «¿Cómo se dice energía en inglés?» Clint respondió con seguridad: «Energy». La palabra resonó y motivó a todos. Con renovada determinación, el equipo decidió salir del jardín y seguir el sendero iluminado que los conduciría de vuelta al pasillo principal. Cruzaron nuevamente el puente de mármol que conectaba el patio con una zona menos transitada de la torre. Natasha, al pasar por Mo: «¿El puente?», preguntó. «¿Y puente en inglés?» «Bridge», contestó Batman, mientras el grupo avanzaba. El ambiente se volvió más silencioso y cada sonido parecía amplificarse en la vastedad de la estructura. La proyección holográfica mostraba ahora una nueva señal, un código secreto, una secuencia alfanumérica que se presentaba como la última pista para desbloquear el nodo central. Tony se concentró en descifrar el mensaje, mientras Peter observaba la secuencia parpadear con destellos lumínicos.
Este código es la última barrera, comentó Tony. ¿Cómo se dice código en inglés? Code, respondió Spider-Man, entusiasmado. Con el código en mano, Tony tecleó la secuencia en su consola portátil y poco a poco el sistema respondió, desplegando una serie de símbolos y direcciones que formaban una ruta precisa. La voz de Tony se volvió firme y serena a la vez. Estamos listos para ascender a la próxima fase de nuestra misión, hacia el nodo donde convergen todas las energías. Misión en inglés se dice mission, y eso es justamente lo que estamos cumpliendo. El grupo se levantó lentamente, dejando atrás el tranquilo oasis del jardín. Con cada paso hacia el destino señalado, la torre parecía susurrar nuevos secretos. Cada detalle, cada símbolo, cada palabra nueva se grababa en sus mentes como parte fundamental del viaje. La ascensión continuaba, marcada por el sonido incesante de la historia mezclándose con la tecnología y la determinación del equipo. Con el eco de Message, Sculpture, Beat, Garden, Fountain, Pond, Step, Node, Energy, Bridge, Code, Mission, resonando en el aire, los héroes se adentraban en el umbral de la revelación, dispuestos a confrontar lo desconocido y a consagrar el poder del conocimiento compartido. El grupo salió del pasillo iluminado, dejando atrás la zona del jardín y retomando el camino hacia el nodo central. La atmósfera se había vuelto aún más densa y misteriosa. La torre parecía susurrar secretos en cada esquina. Con paso firme, Tony lideraba el recorrido por un corredor de muros antiguos donde las inscripciones y los relieves contaban historias de épocas remotas. La luz tenue de los faroles proyectaba sombras alargadas, transformando cada paso en un eco del pasado. Mientras caminaban, Batman se detuvo frente a una inscripción desgastada en la pared. Con voz en tono reflexivo dijo: «Esta inscripción es un recordatorio de que hasta el tiempo deja su huella». ¿Cómo se dice huella en inglés? Peter, repasando mentalmente las palabras que había aprendido, respondió: huella se dice trace. El eco de la palabra se mezcló con el murmullo de la torre, y el grupo continuó su avance. Pronto, llegaron a una sala lateral que parecía haber sido un archivo secreto. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de documentos amarillentos y volúmenes encuadernados en cuero. Steve se acercó a uno de los estantes y con curiosidad hizo la pregunta: «Este lugar es un verdadero archivo de la historia. ¿Cómo se dice archivo en inglés?» Natasha, mientras hojeaba un viejo manuscrito, contestó con seguridad: «Archivo en inglés es archive». La sala acogía una sensación de santidad y silencio, como si cada libro y documento resguardaran recuerdos que nadie se atrevía a olvidar. Clint, apoyado en una de las estanterías, tomó un cuaderno con garabatos y susurró: «Este cuaderno parece contener un relato personal. ¿Sabéis cómo se dice cuaderno en inglés?» Peter, sin titubear, dijo: «Cuaderno se dice notebook con». El ánimo encendido por el aprendizaje, Tony examinó un mapa antiguo colgado en la pared. El mapa parecía detallar pasadizos ocultos y rutas secretas dentro de la torre, marcando ubicaciones con una precisión sorprendente. Mientras sus dedos recorrían el pergamino, comentó: «Este mapa es clave para nuestra misión. ¿Cómo se dice mapa en inglés?» Batman respondió con la voz grave de quien ha estudiado durante años: «Mapa. Se dice map». El grupo se dispersó por la sala para investigar cada rincón. Natasha encontró una pequeña caja metálica semioculta entre unos libros. Con gran atención, la recogió y dijo: «Esta caja podría contener algo importante».
¿Sabéis cómo se dice caja en inglés? Clint, quien siempre estaba atento a estos detalles, intervino. Caja se dice box. Mientras tanto, Peter descubría un antiguo escritorio con documentos y una pluma de ave descansando sobre él. La misteriosa disposición le inspiró a leer en voz baja algunas anotaciones manuscritas. Con el rostro iluminado por la emoción del descubrimiento, preguntó, ¿y pluma en inglés? Natasha sonrió y respondió, pluma se dice pen. La atención ahora se volvió hacia un gran reloj antiguo suspendido en la pared, cuyos puntales parecían marcar no solo las horas, sino también la historia de la torre. Steve se acercó al reloj admirando su artesanía y añadió, el tiempo es un gran maestro. ¿Cómo se dice tiempo en inglés? Peter replicó con confianza, tiempo se dice time. La atmósfera se impregnaba de una mezcla de asombro y serenidad. Con el mapa en mano y nuevos objetos descubiertos, el equipo se reunió en una sala mayor, donde una gran consola central parecía controlar los sistemas de la torre. Allí, un sino de Snow. Holograma se proyectaba en el aire, mostrando rutas, datos y conexiones invisibles entre diferentes áreas del edificio. Tony se situó frente a la consola y comentó, el holograma nos revela todos los nodos del sistema. ¿Cómo se dice nodo en inglés? Batman contestó casi al unísono. Nodo se dice node. La proyección flotaba en el aire, iluminando la sala con puntos y líneas que conectaban diversos sectores. El diagrama indicaba la existencia de una zona de energía, donde el sistema había presentado fluctuaciones inusuales. Tony, concentrado en su dispositivo, explicó, debemos investigar esa zona, ya que es fundamental para estabilizar la energía de la torre. ¿Sabéis cómo se dice energía en inglés? Clint, mirando la pantalla, comentó, energía. Se dice energy. Con el conocimiento en mente y la determinación en sus rostros, el equipo decidió separarse nuevamente para abarcar más terreno. Natasha y Batman se dirigieron hacia la sección de registros históricos, donde cada documento parecía estar impregnado de memorias. Mientras caminaban por un pasillo angosto, Natasha señaló unas huellas en el suelo cubierto de polvo y dijo, estas huellas nos indican que alguien ha pasado por aquí recientemente. ¿Cómo se dice huellas en inglés? Peter, que se unió rápidamente al grupo, respondió, huellas se dice footprints. Pasaron por corredores estrechos y recámaras, olvidadas, donde antiguas instalaciones seguían funcionando en un estado latente. En una de estas cámaras, Peter y Clint descubrieron una pequeña sala de seguridad equipada con monitores y cámaras de alta tecnología. La sala, aunque moderna, contrastaba con el resto del edificio, recordándoles la unión de lo viejo y lo nuevo. Mientras examinaban los monitores, Peter preguntó, ¿cómo se dice monitor en inglés? Tony, que se encontraba en el centro de control, lo respondió. Monitor. Se dice monitor. En esa sala se detectó una irregularidad. Un monitor parpadeante mostraba una serie de datos inusuales, lo cual indicaba que alguien había manipulado el sistema. Clint se acercó a la pantalla y señaló con atención, añadiendo, este registro no coincide con los patrones habituales. ¿Cómo se dice registro en inglés? Natasha, revisando la información, contestó, registro se dice record pula. Incongruencia en el registro levantó sospechas de una posible intrusión o sabotaje. Con la urgencia del asunto, Tony pidió reunir a todos y transmitir las nuevas pistas descubiertas. En la sala principal, el ambiente se llenó de tensión mientras el holograma volvía a encenderse, proyectando nuevos códigos y secuencias. Tony tomó la palabra y dijo,
Hemos detectado un nuevo código que podría ser la clave para desbloquear el sistema. ¿Cómo se dice código en inglés? Peter, recordando siempre la lección, replicó. Código se dice code, el código. Era alfanumérico y parecía formar parte de una serie de instrucciones ocultas en el sistema. Con cada nueva palabra aprendida, el equipo se sentía más preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Natasha miró el holograma y añadió en voz baja: cada palabra es una pieza más del rompecabezas que nos acerca a la verdad. ¿Cómo se dice palabra en inglés? Batman, con la mirada fija en los datos, contestó: palabra se dice word. Mientras las horas pasaban y la noche se adentraba en un silencio casi reverente, el grupo se concentró en descifrar el complejo código. Peter conectaba pistas de viejos archivos con las proyecciones holográficas. Clint verificaba los datos de seguridad y Batman analizaba cada detalle en busca de inconsistencias. Tony, con la experiencia de un líder, inició una serie de comandos en su consola portátil para armonizar la información. Con cada comando, las líneas del código se reorganizaban, revelando parte de un mensaje mayor. La proyección finalmente mostró una serie completa de símbolos que formaban una advertencia, un mensaje final que parecía guiar al equipo hacia un último destino. Tony explicó con voz segura: hemos llegado al final de esta parte del misterio. ¿Cómo se dice final en inglés? Natasha respondió: final se dice final. El mensaje revelaba la existencia de una cámara oculta tras una puerta secreta en el corazón del nodo central. Esta cámara, según los registros, contenía la información crucial para entender el sabotaje que amenazaba la integridad de la torre. Sin perder tiempo, el grupo se encaminó hacia la ubicación designada en el holograma. Al recorrer un corredor, de luces y sombras, llegaron a una puerta disimulada entre columnas ornamentadas. Tony se adelantó para analizar el panel de control de la puerta. Con precisión, introdujo la secuencia que había descifrado del código. En ese preciso instante, un suave clic resonó en el silencio, y la puerta se abrió lentamente, revelando un espacio diminuto y circular, iluminado por una luz azulada que parecía provenir de otro mundo. Dentro de esa cámara secreta, repartida en estantes y compartimentos, se encontraba la clave del misterio. Una colección de documentos y artefactos que contaban la verdadera historia del sabotaje. Cada objeto allí presente brillaba con la marca del tiempo, y el aire estaba impregnado de un sutil aroma a papel antiguo y metal oxidado. Peter se acercó a un estante lleno de volúmenes, y con una mezcla de asombro y respeto preguntó: ¿cómo se dice volumen en inglés? ¡Volumen! Se dice volume, respondió Steve con voz pausada. Natasha observó unas fotografías envejecidas que relataban eventos pasados y comentó: estas imágenes son testigos mudos de lo que ocurrió. ¿Y imagen en inglés? Imagen. En inglés es image, replicó Clint. El ambiente en la cámara secreta rebosaba de conocimiento ancestral y modernidad tecnológica fusionada. Con cada objeto analizado y cada documento leído, el equipo se adentraba más en la verdadera historia oculta en la torre. Tony, con el orbe aún en mano, señaló un conjunto de documentos que hablaban de una alianza secreta y de una traición que había marcado los cimientos mismos del edificio. Con una mezcla de emoción y solemnidad, preguntó: ¿cómo se dice alianza en inglés? Peter, sin dudar, contestó: alianza se dice alliance. La cámara secreta se convirtió en un santuario del saber, un lugar donde cada palabra aprendida, code, word, final, volume, image, alliance,
se transformaba en una herramienta vital para reconstruir la verdad. Mientras el grupo examinaba la información, pudieron ver cómo el sabotaje había sido planeado meticulosamente, dejando pistas en cada rincón de la torre para que aquellos con la sagacidad y el conocimiento pudieran detenerlo. El silencio se llenó de una determinación renovada, y al unísono supieron que estaban más cerca de descubrir el rostro del conspirador y la razón detrás de sus acciones. Con el conocimiento en la mano y el corazón lleno de esperanza, el equipo salió de la cámara secreta, llevando consigo cada lección y cada palabra aprendida en este largo y fascinante recorrido. Cada paso, cada descubrimiento, había marcado el inicio de una nueva etapa en su misión de proteger la torre y preservar la historia que en ella reposaba. El eco de los términos en inglés se mezclaba con el murmullo de la estructura, recordándoles que en la unión del saber y la valentía radica la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. El grupo salió de la cámara secreta con los brazos cargados de documentos y artefactos, y en el ambiente aún se percibía la vibración de antiguos secretos revelados. Con el orbe descansando cuidadosamente en el brazo de Tony, todos se dirigieron por un pasillo lateral, donde las sombras y la penumbra se fundían en un susurro que parecía invitar a profundizar aún más en la verdad oculta de la torre. La determinación se reflejaba en cada rostro mientras avanzaban, conscientes de que lo descubierto era solo una pieza del rompecabezas. En el trayecto, Natasha tomó un documento arrugado y lo sostuvo a contraluz, observando sus trazos y enigmáticas anotaciones. «Este documento es muy antiguo», comentó, preguntando en voz baja. «¿Cómo se dice documento en inglés?» Peter, sin perder un instante, respondió. «Documento se dice document». Mientras tanto, Batman revisaba minuciosamente una serie de fotografías en blanco y negro que habían sido encontradas en uno de los estantes. Una de ellas mostraba a un hombre con semblante severo para quien parecía haber sido el artífice del sabotaje. Este hombre, el saboteador, debe haber dejado un rastro en la historia, dijo, con tono grave. Tony intervino señalando la fotografía. Saboteador. En inglés se dice saboteur. Tenemos que descubrir su identidad para proteger la torre. Adentrándose en una sala trasera, el equipo se topó con un antiguo escritorio repleto de papeles, mapas y dispositivos que parecían ser parte de una estrategia meticulosa. En un rincón, Clint examinaba un pequeño cuaderno en el que se registraban fechas y detalles de reuniones secretas. «Este cuaderno es vital para reconstruir la cronología», dijo Clint, y Peter añadió, «Cuaderno se dice notebook. El ambiente se volvía cada vez más denso, pero también lleno de una inquietante esperanza. Steve, observando detenidamente una torre de libros entrelazados, murmuró, «Cada libro es un testigo del pasado». Y luego preguntó, «¿Cómo se dice libro en inglés?» Peter contestó rápidamente, «Libro se dice book». Mientras revisaban el contenido de los papeles, Natasha encontró una hoja especialmente desgastada que parecía contener instrucciones o la clave para desbloquear algo mayor. La hoja llevaba la palabra clave escrita en la parte superior. «Clave en inglés se dice key», comentó Batman. «Esa key puede ser la pista definitiva para detener lo que ha estado ocurriendo en la torre». El equipo se reunió en 1900, una sala de reuniones, donde una gran mesa de roble parecía invitar a la reflexión. Con el murmullo de las voces y el chisporroteo lejano de dispositivos reparándose, Tony desplegó un mapa holográfico actualizado que exhibía nuevas rutas y ubicaciones. Sobre el mapa se destacaban varios nodes o nodos que indicaban sitios críticos de información.
Cada node es crucial para restaurar el control del sistema, explicó Tony. Node se dice node en inglés, recordadlo bien. La conversación se tornó en estrategia, donde cada palabra recién aprendida se entrelazaba con el plan para descubrir al responsable. Natasha señaló una ruta que parecía enlazar los cimientos, con una torre lateral olvidada. Esa ruta puede ser el camino por el que el saboteur accedió a manipular la energía, dijo con convicción. Peter, revisando las coordenadas en el holograma, añadió: ruta en inglés es route, y es importante que la sigamos al pie de la letra. Con ese acuerdo silencioso, se organizaron en dos grupos. Uno liderado por Batman y Natasha, que se adentraría en la ruta señalada, y otro encabezado por Tony, Peter y Clint, que permanecería en la sala para coordinar y vigilar las comunicaciones. Mientras se separaban, Steve se acercó a Tony y le indicó un último detalle. Antes de que se separen, recordemos la importancia del trabajo en equipo. Y preguntó: ¿cómo se dice trabajo en equipo en inglés? Tony sonrió y replicó: trabajo en equipo se dice teamwork. Los caminos se bifurcaron, y mientras Batman y Natasha avanzaban por un estrecho corredor lleno de ecos de pasos antiguos, el otro grupo se centró en ajustar la proyección del mapa holográfico, registrando cada nodo e interconexión. A lo lejos, el sonido de un ventilador mecánico resonaba, recordándoles que toda máquina tenía su propio ritmo. Peter preguntó con interés: ¿cómo se dice ritmo en inglés? Ritmo se dice rhythm, respondió Clint, asintiendo al compás del murmullo incesante de la torre. En su marcha, Batman y Natasha encontraron una sala secreta con paredes cubiertas de paneles metálicos y cables que se extendían como venas. El ambiente reverberaba con la energía contenida de antiguos sistemas operacionales. Al inspeccionar uno de los paneles, Natasha señaló una pequeña computadora reposando en un rincón, cuyos datos parecían incongruentes. Este sistema debe haber sido reconfigurado, observó. ¿Cómo se dice sistema en inglés? Sistema. Se dice system, respondió Batman con tono firme. Cada descubrimiento generaba nuevas preguntas, y en cada pausa, una lección de inglés se entrelazaba con la investigación. Las palabras comenzaban a formar un vocabulario imprescindible para descifrar el entramado del sabotaje y reconstruir la historia oculta en la torre. Entre murmullos y silencios meditados, Natasha anunció: voy a revisar estos archivos digitalizados. ¿Cómo se dice archivo digitalizado en inglés? Archivo digitalizado se dice digital file, comentó Peter mientras revisaba sus notas. El recorrido de ambos grupos se fue acercando hacia el punto central del misterio. Mientras la luz del amanecer comenzaba a insinuarse en alguna parte de la estructura, Tony concentró todas las pistas en la consola central. Cada node, cada route y cada digital file se conectaban en una red que apuntaba directamente a una sala oculta en el nivel más bajo de la torre. Con una determinación serena, anunció: es hora de unir todas las piezas. Este será un momento decisivo y deberá reflejar lo que hemos aprendido. Cada word, cada clue, cada key y cada detalle cuentan en esta misión. Con el corazón palpitante y el espíritu colaborativo encendido, el equipo se dispuso a reunirse para compartir sus hallazgos y preparar el asalto final a la sala oculta. La torre, en toda su imponente presencia, parecía susurrar: conocimiento y coraje son la llave para cambiar el destino. Peter, mirando hacia la oscuridad que precedía al amanecer, concluyó: coraje en inglés se dice courage. Y así, con el eco de document, saboteur, notebook, book
Key, Node, Root, Teamwork, Rhythm, System, Digital File, Word, Clue, Detail, Courage, resonando en sus mentes, los héroes avanzaron juntos, listos para la siguiente fase en la búsqueda de la verdad oculta en los cimientos de la torre. El grupo se reunió al final del pasadizo, en un amplio corredor de piedra cuyas inscripciones parecían susurrar viejas leyendas. Con el artefacto en el centro de la sala, la atmósfera se volvió casi sagrada, cada elemento revelando fragmentos de un pasado olvidado y una amenaza latente. Con determinación, Tony tomó la palabra, mientras el suave zumbido de la electricidad mezclada con el eco de los pasos creaba una sinfonía inquietante. Nuestra misión nos conduce ahora a este punto crucial. Debemos descifrar el código final y comprender el mensaje oculto en este artefacto. ¿Cómo se dice mensaje en inglés? Message, respondió Peter con firmeza. Mientras tanto, Batman se adelantó hacia una pared decorada con símbolos. Arcaicos, sus dedos trazaron silenciosamente cada detalle. Cada símbolo es un recordatorio de que el tiempo deja su huella. Huella, en inglés se dice trace, comentó. Natasha, con mirada intensa, examinó unos documentos dispersos sobre un pedestal de mármol. Estos antiguos escritos son la base de nuestra investigación. Investigación, en inglés se dice investigation, explicó, mientras sus ojos recorrían los garabatos amarillentos. El equipo se dispuso a trabajar en conjunto. Tony se concentró en el panel de control integrado al artefacto, mientras Peter y Clint sincronizaban los datos con la información encontrada en los registros digitales. La proyección holográfica del dispositivo mostró una serie de números y letras, una secuencia que parecía encerrar la verdad del sabotaje. Este código es la clave para desbloquear la función de seguridad, anunció Tony. Código. Se dice code, agregó Peter con entusiasmo. En ese instante, el ambiente se impregnó de un leve murmullo, y una sombra se deslizó fugazmente por el borde de la sala. Los rostros se endurecieron, conscientes de que el peligro acechaba en cada rincón. Steve, alerta, se inclinó hacia el panel y pronunció: «Debemos estar preparados para cualquier adversidad». ¿Cómo se dice peligro en inglés? Peligro se dice danger, respondió con seguridad Clint. El tenue resplandor del artefacto reflejaba luces que parecían formar un mapa, una ruta oculta hacia el origen de la interferencia. Con el corazón latiendo con fuerza, Tony explicó que esa ruta indicaba la conexión entre diversas secciones de la torre, vinculadas por un sistema de energía alterado. Verán, la proyección nos muestra una ruta crítica, dijo, mientras el holograma trazaba una línea que se ramificaba en distintos nodos. Ruta, en inglés se dice root, comentó Natasha, asentando con la cabeza. El grupo decidió reunirse en torno a ese mapa proyectado, analizando cada nodo y cada conexión. Las palabras adquiridas hasta ese momento, message, trace, investigation, code, danger, root, se convirtieron en la clave para integrar la información. Tony, tomando la iniciativa, ordenó dividirse en dos equipos, uno que se encargaría de recolectar más datos en el sector norte y otro que investigaría los nodos de energía anómalos en el sector sur. Mientras se separaban, Batman llamó al resto del grupo. Recuerden que en cada obstáculo encontramos una oportunidad para aprender. ¿Cómo se dice obstáculo en inglés? Obstáculo se dice obstacle, respondió Peter, dejando entrever una ligera sonrisa ante la ironía de la situación. Los equipos se movieron con rapidez y cautela. En el sector sur, Tony, Natasha y Clint recorrieron pasillos estrechos, donde
La penumbra se mezclaba con luces intermitentes de paneles olvidados. Los cables y circuitos expuestos contaban la historia de antiguas reparaciones y de la tecnología que aún había vida. En uno de esos pasillos, Natasha se detuvo frente a un dispositivo que parecía controlar la distribución de energía en la torre. Este aparato es fundamental para estabilizar la corriente, dijo, señalando al conjunto de cables con precisión. Corriente. En inglés se dice current, añadió Clint, mientras ajustaba un monitor. Por otro lado, en el sector norte, Batman y Peter exploraban una sala de archivos antigua, donde estanterías de roble albergaban documentos que palpitaban con datos esenciales. Entre ellos, encontraron una fotografía descolorida de un hombre de mirada severa, claramente relacionado con el sabotaje. Este saboteador dejó su marca en la historia, comentó Batman, estudiando la imagen detenidamente. Saboteador. En inglés se dice saboteur, respondió Peter, mientras registraba cada detalle en su cuaderno. El cruce de ambas investigaciones comenzó a tejer una red interconectada de pistas. De vuelta en la sala central, los equipos se reunieron para compartir lo hallado. Tony desplegó la proyección holográfica nuevamente, integrando datos nuevos, la secuencia del code, las rutas alteradas y los registros del antiguo archivo. En ese instante, el artefacto comenzó a emitir pulsos rítmicos, como si quisiera comunicar un último secreto. El silencio se hizo presente, pesado pero lleno de esperanza. Entre murmullos y miradas cómplices, Natasha se acercó al artefacto y posó suavemente la mano sobre su superficie fría. Siento que este objeto contiene la respuesta a todas nuestras preguntas, dijo en voz baja. Respuesta en inglés. Se dice answer, añadió Peter, repasando mentalmente las lecciones de la noche. Las luces titilantes del artefacto formaron entonces un patrón, iluminando un último mensaje en la pared opuesta. El mensaje, escrito en una mezcla de símbolos modernos y antiguos, parecía invitarlos a descifrar el enigma final. Tony, con el orbe en la otra mano, explicó: debemos combinar todo lo aprendido para descifrarlo. Cada word, cada clue, es parte de la solución. La proyección se estabilizó, mostrando una secuencia exacta y ordenada. Con el ambiente en calma y el conocimiento flotando en el aire, el equipo comprendió que el siguiente paso era descender, aún más profundo, hacia la sala del núcleo del sabotaje. Con cautela y unidad, los héroes se encaminaban hacia la puerta que conducía al nivel más bajo de la torre. Habían recorrido un largo camino y cada palabra nueva, underground, subterráneo, dark, oscuro, energy, energía, current, corriente, key, clave, emergency, emergencia, investigation, investigación, obstacle, obstáculo, artifact, artefacto, answer, respuesta. Había fortalecido su determinación. El eco de su aprendizaje se mezclaba con el susurro de la torre, y con cada paso se adentraban en la oscuridad con la convicción de que la unión y el saber eran la luz que los guiaría hacia la verdad definitiva. El ambiente en la sala del núcleo vibraba con una energía inquieta, mientras el equipo se preparaba para enfrentar la etapa final de su investigación. Habían recorrido pasillos repletos de secretos y superado barreras forjadas en la historia de la torre, y ahora se encontraban en una cámara oculta, iluminada por un resplandor azul que emanaba de complejos proyectores holográficos. Allí, rodeados de documentos, artefactos y antiguos registros, Tony Stark sostuvo el orbe con delicadeza, mientras sus ojos recorrían la sala. Cada pista que hemos reunido nos ha llevado hasta aquí, dijo Tony con voz serena pero decidida.
Este es el momento de confrontar al saboteur y desactivar el sistema alterado. Saboteur se dice saboteur, intervino Peter reafirmando lo aprendido previamente. Y desactivar en inglés se dice disable. Batman asintió con gravedad, mientras observaba una consola central integrada a la estructura de la sala. Los gráficos titilaban, revelando líneas de código y rutas de energía que parecían anómalas. Con la mirada fija en el proyector holográfico, preguntó: Antes de proceder, recapitulemos. ¿Cómo se dice confrontar en inglés? Confrontar se dice confront, respondió con calma Natasha. La tensión crecía y cada latido resonaba en perfecta sintonía con la máquina de la torre. En una esquina, Clint Barton se agachó junto a un panel de control auxiliar, revisando datos que parecían advertir de una inminente activación del sabotaje. Con voz baja pero firme, comentó: Para evitar que este sistema se vuelva en nuestra contra, debemos desactivar esos nodos de energía alterados. Exacto, asintió Tony. Y recordemos que nodo en inglés es node, una palabra que ya nos ha acompañado en este viaje. Mientras el grupo se acomodaba alrededor de la consola, Steve Rogers desplegó un antiguo mapa digital sobre la mesa, mostrando la disposición de las salas y conexiones de la torre. En el holograma se destacaban varias áreas críticas, marcadas con una luz parpadeante que parecía señalar el epicentro del sabotaje. Aquí se concentra la energía inestable, explicó Steve. Este es el corazón oscuro de lo que debemos reparar. Peter se inclinó hacia el mapa y preguntó: ¿Cómo se dice energía en inglés? Energía se dice energy, contestó Clint. Natasha tomó uno de los documentos más descoloridos y lo sostuvo a contraluz, tratando de descifrar unas anotaciones manuscritas que parecían indicar un protocolo de acceso. Con voz suave dijo: Esta nota lleva la palabra clave, y clave se dice key en inglés. Es posible que esa key sea la solución para abrir el siguiente compartimento de seguridad. Batman, observando la intersección de varias rutas, en el mapa holográfico añadió: Y cada ruta o camino que sigamos es una pista más. Recuerden, ruta se dice route. La sala se llenó del zumbido de los sistemas en sincronía, y los gráficos comenzaron a cambiar de color, mostrando una evolución en la secuencia de comandos. Tony se concentró en la consola, tecleando rápidamente para intentar armonizar la información con el objetivo de neutralizar la anomalía. De repente, una alerta emergió en el monitor principal, parpadeando con la palabra emergency. Emergencia en inglés se dice emergency, comentó Peter, mientras todos miraban la pantalla, sus rostros marcados por la concentración. Alerta indicaba que el sistema del nodo central estaba a punto de sobrecargarse. La proyección desplegó una secuencia de números que, al conectarse, formaban lo que parecía una orden final. Con una leve vibración que recorría el suelo, se percibió que el sabotaje estaba a punto de desencadenar consecuencias irreversibles. «Debemos actuar ya», dijo Tony con voz enérgica. «Cada segundo cuenta, y tenemos que disable el sistema antes de que sea demasiado tarde». En ese intenso momento, Batman acercó su mano al panel, revisando la serie de comandos que se habían registrado. «Necesito verificar una última variable», murmuró. «¿Cómo decimos variable en inglés?» «Variable se dice variable», respondió Natasha, mientras su mirada no dejaba de examinar las fluctuaciones. La tensión se intensificó cuando, de repente, un ruido sordo se hizo eco en la sala. Una de las puertas internas comenzó a abrirse, lentamente,
dejando entrever una luz roja intermitente. «Esa puerta es la entrada a la cámara de control principal», indicó Clint. «En esa zona se concentra el comando del saboteur». Peter, con un brillo de determinación en sus ojos, preguntó: «¿Cómo se dice control en inglés?» «Control se dice control», aportó Batman con tono firme. Tony asintió y se dirigió hacia la puerta roja. Con cada paso, el eco de sus botas resonaba sobre el suelo de mármol, y una inusual calma se cernía sobre ellos, mezclada con la adrenalina del inminente enfrentamiento. Al cruzar el umbral, se encontraron en un corredor, rodeado de paneles luminosos, cada uno mostrando datos y secuencias en constante cambio. En el centro, una gran pantalla proyectaba un mensaje final, una combinación alfanumérica que parecía ser la última barrera antes de alcanzar el núcleo del sabotaje. Este mensaje debe ser descifrado para activar el protocolo final de Disable, explicó Tony, mientras sus dedos tecleaban la secuencia en el panel principal. Los datos se reconfiguraron y la pantalla mostró la palabra final en letras grandes y brillantes. La palabra resonó en la sala, pero en ese instante, el equipo comprendió que, aunque estaba cerca del desenlace, aún quedaba un último obstáculo en su camino. «Final en inglés se dice final», comentó Steve, mirando la secuencia, y añadió: «pero aún no ha llegado nuestra confrontación definitiva». Afuera, en lo profundo de la estructura, se oía el incesante murmullo de máquinas y el latido constante de la torre. La energía se desplazaba por cables y tuberías, creando un inusual ritmo que parecía marcar el compás del destino. «Ritmo se dice rhythm», recitó Peter en voz baja, sintiendo que todo el universo conspiraba en su favor. Mientras tanto, en la sala de control, Natasha agrupó una serie de archivos digitales y en papel que contenían registros de eventos pasados, evidencias de traiciones y signos de una conspiración mayor. Con delicadeza, pasó sus dedos por las páginas y comentó: «Estos registros son una prueba vital de lo que sucedió», y preguntó: «¿Prueba en inglés?» «Prueba se dice proof», respondió Clint asintiendo. El ambiente se volvió denso y la presión crecía. Con todo reunido, el equipo se dispuso a preparar el asalto al núcleo del sabotaje. Cada uno tomó su posición. Batman y Natasha se encargarían de asegurar la zona principal, mientras Tony, Peter y Clint trabajarían en sincronizar el sistema para Disable definitivamente la anomalía. Steve, siempre vigilante, se posicionó para cubrir cualquier intento de perturbación. «Recordad que nuestro éxito depende de la unidad», dijo Tony, mirando a sus compañeros. Y unidad en inglés se dice unity. La escena estaba en su punto culminante. La torre, con su imponente historia y su tecnología ancestral, parecía contener en sus entrañas la esperanza de restaurar el orden. La gran pantalla mostraba ahora una cuenta regresiva, y cada número parecía retumbar en el silencio de la sala. «Estamos a punto de entrar en el último desafío», anunció Batman. «¿Cómo se dice desafío en inglés?» «Desafío se dice challenge», respondió Peter con voz decidida. El tiempo se diluía en una tensión que lo era casi palpable. Tony observó el orbe una vez más, reconociendo en su resplandor la fuerza del conocimiento acumulado. Con determinación dijo: «Cada palabra aprendida, cada clue descubierto, es un paso hacia el final de este largo viaje. Ahora, unamos todas nuestras habilidades para enfrentar este challenge». En ese instante, la pantalla se iluminó con la palabra Activate en grandes letras. Era la señal para iniciar la secuencia final.
Con manos firmes, Tony y Clint comenzaron a teclear, mientras Peter coordinaba la sincronización del sistema desde su dispositivo. La cuenta regresiva llegó a 0, y en un momento cúspide, la energía se dispersó por toda la sala, llenándola de una luz blanca y cegadora. El saboteur, cuyas acciones habían sembrado el caos en la estructura, quedaba ahora expuesto a la inminente intervención del equipo. El retumbar del núcleo se mezclaba con las voces seguras de los héroes. Con todo. Hemos llegado al penúltimo paso antes del final, dijo Tony. Cada code, cada word y cada proof nos han llevado a este instante de Unity y Challenge. El eco de su declaración se fundió con el pulso de la torre, y en ese instante, el destino pendía en la balanza, esperando el siguiente movimiento, el cual decidirá el futuro de la estructura y de todos los que en ella confían. El núcleo del sistema fue neutralizado, y con el orbe irradiando una luz cálida, el saboteur fue finalmente derrotado. El equipo se reunió en el corazón de la torre, donde las sombras del pasado y la tecnología del presente se habían unido para vencer el caos. Cada héroe llevaba en sí las lecciones aprendidas en cada rincón. Desde aquel primer message hasta el último code, pasando por cada trace y key que fueron necesarios para desvelar la intrincada red del sabotaje. Tony, con una mirada llena de determinación, dijo: cada palabra y cada clue que descubrimos no solo nos protegió, sino que fortaleció nuestro Unity para enfrentar el Challenge. Hoy hemos comprobado que el conocimiento compartido es la llave para restaurar la paz y la energía de esta imponente estructura. Batman asintió, recordando que en la unión del equipo reside el poder para confrontar y disable cualquier peligro, mientras Natasha, Steve, Clint y Peter celebraban en silencio la victoria sobre la adversidad. El eco de palabras como Danger, Energy, Root, Obstacle y Unity se mezclaba con el murmullo de la torre, testigo silencioso de una historia de coraje y colaboración. La calma volvió a reinar en los corredores, y la antigua estructura brillaba, con una luz renovada, como si cada rincón hubiera absorbido la fuerza del conocimiento adquirido a lo largo del camino. Los registros, los documentos y cada objeto descubierto se convirtieron en testigos del compromiso del equipo por preservar la verdad y la seguridad en un mundo donde cada step hacia adelante es vital. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta épica aventura llena de misterio, estrategia y enseñanzas. Si disfrutaste de este relato y aprendiste algo nuevo, te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Recuerda que cada palabra aprendida es un paso más hacia un futuro brillante. Nos vemos en la próxima aventura. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.